Hola, soy Juan Argelina y esto es un nuevo capítulo de Píldoras Historiográficas. Una serie en la que intento reconstruir no solo el pasado, sino las formas en que ese pasado ha sido pensado, discutido y a veces manipulado. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más polémicos y más persistentemente malentendidos de la historiografía: la conquista y colonización de América. Hay procesos históricos que no terminan nunca del todo. No porque sus efectos sigan presentes, eso ocurre con casi todos, sino porque no dejamos de interrogarlos. La conquista de América es uno de esos procesos. No hemos dejado de volver a ella, de reinterpretarla, de discutirla, como si en ese pasado se jugara algo más que la simple reconstrucción de unos hechos. En los últimos años, este debate ha reaparecido con una intensidad notable. Libros como Imperiofobia y Leyenda Negra han planteado una revisión combativa de lo que se considera una tradición historiográfica injustamente negativa hacia el pasado imperial español. Frente a ello, obras como Imperiofilia y el populismo nacional católico han respondido señalando que ese tipo de reacción corre el riesgo de sustituir el análisis histórico por una afirmación identitaria. No es un debate menor, pero si queremos situarlo con precisión, conviene dar un paso atrás, porque la pregunta no es solo quién tiene la razón hoy, sino cómo hemos llegado hasta aquí. Es decir, cómo se ha construido a lo largo de los siglos el relato de la conquista. Y para eso hay que empezar por un hecho incómodo. La conquista fue desde el principio un problema narrativo. Cuando Hernán Cortés escribe sus cartas de relación, no está describiendo simplemente lo que ocurre. Está organizando la experiencia en forma de relato comprensible para el poder. Y porque vuestra majestad tenga entera noticia de las cosas de estas partes, dice en uno de esos pasajes aparentemente neutros, casi administrativos. Pero esa frase contiene una operación decisiva: transformar la contingencia en sentido y la violencia en necesidad. En esas cartas, la conquista aparece como un proceso ordenado, dirigido por la razón, legitimado por la utilidad. Incluso cuando la violencia es evidente, queda absorbida por una lógica superior: la de la expansión, la del servicio al rey, la de la evangelización. Y sin embargo, casi al mismo tiempo, emerge una voz que rompe esa coherencia. Bartolomé de las Casas, en su brevísima relación de la destrucción de las Indias, introduce una imagen que sigue siendo difícil de leer sin incomodidad. En estas ovejas mansas entraron los españoles como lobos y tigres y leones crudelísimos. No es una descripción equilibrada, tampoco pretende serlo. Es una escritura de la denuncia, una escritura que busca provocar, que exagera para hacer visible lo que el discurso oficial tiende a ocultar. Pero precisamente por eso cumple una función historiográfica fundamental. Demuestra que la conquista puede ser narrada de otra manera. Entre estas dos posiciones se sitúa uno de los momentos más significativos del siglo XVI: la controversia de Valladolid. Allí, Juan Ginés de Sepúlveda defiende la legitimidad de la guerra apoyándose en la idea de autoridad natural de los pueblos indígenas, mientras Las Casas insiste en su plena humanidad. Sepúlveda, en su Demócrates Alter, llega a afirmar que la guerra es justa porque los indígenas son inferiores por naturaleza, incapaces de gobernarse por sí mismos. Las Casas, por el contrario, sostiene que ningún argumento puede justificar la violencia contra quienes no han aprendido previamente. No es solo un debate moral, es un momento en el que se ensayan categorías para pensar la alteridad, la violencia, la legitimidad. Y sobre todo es el momento en que la conquista deja de ser un hecho incuestionable para convertirse en un problema abierto.
A partir de ahí, el relato se desplaza. Ya no pertenece únicamente a quienes participaron en el proceso. En los siglos siguientes, Europa comienza a construir su propia imagen de la conquista española. Los textos de las casas circulan ampliamente, son traducidos, reinterpretados, amplificados. La violencia se convierte en argumento político en manos de las potencias rivales de la monarquía hispánica. Así nace lo que más tarde se denominaría leyenda negra. Pero conviene detenerse aquí, porque pocas nociones historiográficas han sido tan utilizadas y tan mal comprendidas. Como ha señalado Ricardo García Cárcel, la leyenda negra no puede entenderse como una simple invención propagandística. No es una ficción construida desde la nada. Se apoya en hechos reales, en testimonios existentes, en experiencias documentadas. Pero esos elementos son reorganizados, intensificados y utilizados en un contexto político preciso. Es decir, la leyenda negra no es mentira, pero tampoco es historia en el sentido estricto. Es una interpretación interesada de una realidad compleja. Este matiz es importante porque permite evitar dos errores simétricos: pensar que todo es propaganda o pensar que todo es verdad. La historiografía, cuando es rigurosa, se mueve precisamente en ese espacio incómodo donde ninguna de las dos posiciones resulta suficiente. El siglo XIX introduce un nuevo giro. En el contexto de los nacionalismos, la conquista deja de ser un problema para convertirse en un recurso. Se construye entonces un relato en el que la expansión española aparece como portadora de cultura, de lengua, de religión. La violencia no desaparece, pero queda subordinada a una narrativa de conjunto que la justifica o la minimiza. Historiadores como Ramón Menéndez Pidal participan de un modo u otro en esa construcción de una historia nacional coherente, capaz de ofrecer una imagen afirmativa del pasado. No se trata de una manipulación consciente en todos los casos. Se trata más bien de una forma de mirar el pasado desde las necesidades del presente. La historia se convierte así en un elemento de cohesión, en un instrumento de legitimación. Y esta lógica, aunque con otros lenguajes, no ha desaparecido. Si el siglo XIX había convertido la conquista en un relato útil para la construcción nacional, el siglo XX va a alterar profundamente ese equilibrio. No de forma inmediata, ni homogénea, pero sí con una consecuencia clara. La conquista deja de ser interpretada principalmente en términos morales o identitarios y comienza a ser utilizada como un proceso histórico estructural. Este desplazamiento es decisivo, porque implica que la pregunta ya no es tanto si la conquista fue justa o injusta, una cuestión que había dominado buena parte de los debates anteriores, sino cómo funcionó, qué efectos produjo, qué lugar ocupó en la formación del mundo moderno. En este contexto, la aportación de Immanuel Wallerstein resulta particularmente influyente. Su teoría del sistema mundo sitúa la colonización de América en el origen de una economía global basada en la desigualdad entre centros y periferias. La extracción de metales preciosos, la reorganización del trabajo, la articulación de mercados, todo ello forma parte de un proceso que desborda el marco estrictamente político o militar. La conquista deja de ser un episodio para convertirse en una estructura. No es ya una historia de individuos, aunque los individuos sigan estando ahí, sino de relaciones de poder que se prolongan en el tiempo. En paralelo a este enfoque, aparece una corriente que, sin renunciar a la dimensión crítica, introduce una intensidad distinta en la interpretación. Eduardo Galeano, en Las venas abiertas de América Latina, escribe una frase que ha sido citada innumerables veces.
nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena. No es una formulación académica en sentido estricto, pero posee una capacidad de síntesis que la ha convertido en una referencia inevitable. Lo que Galeano está diciendo, con un lenguaje que mezcla historia y literatura, es que la conquista no puede entenderse como un acontecimiento cerrado. Es el inicio de una relación desigual que se proyecta hacia el presente. Y sin embargo, incluso esta lectura tan influyente no agotó el problema, porque en las últimas décadas la historiografía ha introducido una serie de matices que obligan a revisar tanto las visiones apologéticas como las puramente condenatorias. No para diluir el conflicto, sino para comprenderlo con mayor precisión. Uno de los cambios más significativos ha sido la incorporación sistemática de fuentes indígenas. Textos como los de Felipe Guamán Poma de Ayala permiten acceder a una perspectiva que durante mucho tiempo había sido relegada. En su nueva crónica y buen gobierno, Guamán Poma no solo denuncia los abusos coloniales, también reconstruye un mundo en transformación donde la violencia convive con la adaptación, la resistencia con la negociación. En uno de sus pasajes describe el orden colonial como un espacio profundamente alterado, donde todo está al revés, donde las jerarquías tradicionales han sido desarticuladas. No es un relato simple, no es una condena abstracta, es la experiencia concreta de una ruptura histórica. Este tipo de fuentes ha obligado a replantear categorías enteras. Y en esa misma línea se sitúan trabajos como los de Matthew Restall. En los 7 mitos de la conquista española, Restall desmonta una serie de ideas que han estructurado durante siglos el relato de la conquista. Entre ellas, una de las más persistentes, la de que un pequeño grupo de españoles derrotó casi por sí solo a grandes imperios. Es un mito, afirma con claridad, y no lo hace para minimizar la conquista, sino para devolverle su complejidad histórica. La conquista no fue realizada por un puñado de hombres extraordinarios, sino por miles de aliados indígenas sin los cuales habría sido imposible, escribió. Esta afirmación no suaviza la conquista, la vuelve más precisa, porque obliga a reconocer que el proceso no puede explicarse únicamente como imposición externa. Hubo conflictos internos, decisiones locales, estrategias de supervivencia, y sin embargo todo ello se produjo en un marco de profunda asimetría. Como muestra su investigación, la conquista dependió en gran medida de alianzas indígenas, de conflictos internos preexistentes, de procesos que no pueden explicarse únicamente desde la iniciativa europea. Esta perspectiva no absuelve a los conquistadores, pero sí impide reducir el proceso a una narrativa simplificada en la que todo queda explicado por la superioridad técnica o la voluntad individual. Algo similar ocurre en la obra de Sergei Gruzhinsky, quien ha insistido en la dimensión cultural de la conquista, en la colonización de lo imaginario. Gruzhinsky muestra cómo la expansión europea no solo transformó territorios, sino también formas de ver, de pensar, de representar el mundo. La conquista no solo transformó los territorios, sino las maneras de ver y de pensar, escribió. Esta idea es fundamental, porque desplaza el análisis hacia un terreno menos visible, pero no menos decisivo. La dominación no se ejerce únicamente sobre los cuerpos o los recursos, sino también sobre las formas de representación. La conquista, en este sentido, no fue solo dominación material, fue también una reconfiguración de los imaginarios. Pero aquí conviene introducir una advertencia, porque es uno de los puntos donde el debate contemporáneo se vuelve más delicado. La complejidad
no es inocente. El hecho de que existieran alianzas indígenas no elimina la asimetría del poder. El hecho de que se produjera mestizaje no borra la violencia. El hecho de que hubiera negociación no convierte el proceso en equilibrado. La complejidad explica, no justifica. Y es precisamente en este punto donde el debate actual adquiere toda su intensidad. Obras como Imperiofobia y Leyenda Negra, que ya cité antes, plantean una crítica a lo que se considera una visión distorsionada del pasado español, insistiendo en que la llamada leyenda negra ha exagerado o manipulado los aspectos más negativos de la conquista. El problema no es que esa crítica exista. Toda historiografía debe estar abierta a revisión, ¿vale? El problema surge cuando la revisión se convierte en sustitución. Cuando en lugar de analizar las fuentes, se construye un relato que busca equilibrar la balanza a través de una reafirmación identitaria. Frente a esto, Imperiofilia y el populismo nacional católico introdujo una objeción fundamental. La historia no puede escribirse como respuesta emocional a una supuesta injusticia interpretativa. Debe sostenerse en el análisis, en la crítica de las fuentes, en la complejidad de los procesos. Y quizá aquí convenga detenerse un momento, porque este es el núcleo del problema. La conquista de América se ha convertido, en muchos casos, en un argumento. Un argumento para defender una identidad, para denunciar otra, para posicionarse en debates contemporáneos. Pero cuando el pasado se utiliza de este modo, deja de ser objeto de conocimiento para convertirse en una herramienta. Y eso tiene consecuencias. Porque la historia pierde entonces su capacidad más valiosa, la de incomodar. La conquista de América no es un relato cómodo. No lo fue para quienes lo vivieron y no debería serlo para quienes la estudian. Está atravesada por violencia, por desigualdad, por procesos de destrucción y de creación simultáneos. Reducirla a una epopeya es falsearla. Reducirla a una condena absoluta también lo es. Entre ambas posiciones hay un espacio más exigente, más incómodo, pero también más fértil, el de la historiografía. Un espacio en el que las preguntas importan más que las respuestas definitivas. Un espacio en el que las citas, las de Cortés, las de Las Casas, las de Guamán Poma, no son adornos, sino testimonios de un conflicto que no puede resolverse en una fórmula. Y quizás ese sea el único cierre honesto posible. La conquista de América no necesita ser defendida ni condenada. Necesita ser comprendida. Y comprender implica aceptar que el pasado no está ahí para tranquilizarnos. Quien busca en la historia una confirmación de sus certezas encontrará tarde o temprano un relato a su medida. Pero quien se acerca a ella con la voluntad de entender, lo que encuentra es otra cosa, un terreno inestable, lleno de tensiones, donde ninguna interpretación puede clausurar definitivamente el sentido. Y eso, precisamente eso, es lo que hace que la historia siga siendo necesaria. Bien, llegados hasta aquí, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribiros a mi canal y por favor ponedme un comentario, por crítico que sea. Chao.